Buenas. En este video, dedicado a la carta a Meneceo de Epicuro, vamos a transitar el siguiente recorrido: proemio, sobre los dioses, sobre la muerte, sobre los placeres, los dolores y los deseos, sobre la sabiduría y la fortuna. La carta a Meneceo, escrita en el siglo IV a.C., es el texto fundamental que ha llegado hasta nuestros tiempos sobre la ética epicúrea. En efecto, a pesar de su breve extensión, conforma una buena aproximación a la postura de Epicuro en torno a la filosofía práctica. La carta comienza con una invitación de carácter universal al ejercicio de la filosofía, y este filosofar al que exhorta hace referencia a la salud del alma, a su cuidado. Tal es así que el filósofo de Samos plantea un lazo indisociable entre la filosofía y la felicidad. Veamos. La convocatoria a hacer filosofía es universal, algo que contrasta con la postura de los predecesores y adversarios de Epicuro. ¿Qué significa esto? Que no se postulan requisitos de entrada a la filosofía, como el aprendizaje previo de ciertas artes. Ciertamente, filosofar, cuidar el alma, es algo que incumbe a todos, no solo a todas las edades, al viejo y al joven, sino a los varones y a las mujeres, a todos los pueblos y posiciones sociales. Y a cada grupo le aporta un beneficio específico. Al joven le ayuda a no temer al futuro y a recibir con serenidad lo que su propio tiempo le ofrece, y al viejo le enseña a apreciar su presente en virtud del recuerdo agradecido de las dichas vividas. De esta manera, el énfasis está puesto no en la teoría, la cual se aprecia pero no se sobreestima, sino en las exigencias de la vida misma en orden a su plenitud. Una vez establecida la invitación y sus propósitos, se ocupa del desarrollo de las cosas que producen la felicidad, de 4 preceptos éticos medulares conocidos como tetrafármacon o cuádruple remedio. El nombre de tetrafármacon alude a un medicamento que se utilizaba en la época y acentúa el carácter curativo que Epicuro le adjudica a la filosofía en tanto tratamiento contra los males que nos aquejan. Asimismo, reforzando la analogía, subraya el poder de purgación, de liberación de la filosofía en relación con el temor al dolor y a la pena. En función de este horizonte, el escrito se ordena en 4 momentos correspondientes a los 4 preceptos del tetrafármacon, los cuales permiten curar los principales temores que perturban el alma e impiden llevar a cabo una vida feliz. 1. La recta opinión sobre los dioses. 2. La recta opinión sobre la muerte. 3. La recta opinión sobre el placer y su límite y el saber prudencial acerca de los deseos y del logro del fin de la naturaleza. 4. La recta opinión sobre el dolor y su límite y el saber prudencial acerca de su tolerancia. Epicuro se opone a 2 nociones erróneas en torno a los dioses, una vulgar y otra filosófica, que causan preocupación. El vulgo le atribuye a la divinidad interés en los asuntos del mundo, una voluntad de intervenir en las cuestiones humanas, que les debemos la dicha y los infortunios, y que, a su vez, los dioses podrían llegar a ser influenciados por nuestros actos de culto y veneración. Por su parte, la opinión filosófica acerca de la divinidad atañe al concepto metafísico desarrollado en las cosmologías de Platón y Aristóteles. En estas se afirma que la regularidad, periodicidad y perfección de los fenómenos celestes se deben a la causalidad divina que los ordena de acuerdo a su voluntad. De cara a esto, Epicuro observa que estas opiniones conforman falsas presunciones acerca de los dioses que provocan graves daños a quienes las sostienen. Bien por el contrario, la recta opinión estriba en reconocer que la naturaleza divina se caracteriza por ser dichosa, incorruptible y desvinculada de los asuntos humanos. Y esta condición le permite al Dios experimentarse a sí mismo sin falta, de forma plena y autosuficiente. De esta forma, la carta rebate las opiniones falsas que, desde la religión y la superstición, traen esclavitud a la existencia.
A este respecto, es menester recordar que Epicuro fue insistentemente acusado, durante su propia vida, de ateísmo e impiedad. Frente a esto, nuestro filósofo replica polémicamente que verdaderamente impío no es el que niega los dioses del vulgo, sino el que opina sobre los dioses como lo hace el vulgo. En este sentido, algo que retoma al final de la carta, sostiene que quienes se hacen semejantes a los dioses reciben de esta misma cercanía con lo divino los mayores provechos, merced a su participación en bienes inmortales. La opinión vulgar concibe y teme la muerte como límite de la vida, como un estado que fuese susceptible de ser experimentado como tal. A su vez, entiende que la muerte nos afecta y que resta plenitud a todo presente vivido. En relación con estas opiniones, Epicuro va a sostener tres tesis que se apoyan en el rol que se le adjudica a la sensación como acreditación de lo que es, de lo que hay. De acuerdo con esto, sostiene que la muerte no es nada, que la muerte no significa nada para nosotros, que no es real, que no vivir no tiene nada de temible. A esto añade una exhortación que activa el carácter terapéutico de estas sentencias. La tesis que afirma que la muerte no es nada se justifica a través de un razonamiento sencillo. Dado que el bien y el mal residen en las sensaciones y que la muerte es la privación o ausencia de las sensaciones, por tanto, la muerte no es nada. De un lado, la muerte como tal no se puede experimentar, no hay sensación de la muerte, y por ende la muerte no es ente sino nada. Del otro, el único sentido que podemos atribuirle a la palabra muerte es la supresión de toda sensación y en consecuencia muerte significa la nada de sensación. En cuanto a que la muerte no significa nada para nosotros, señala: cuando estamos nosotros, no existe ella. Cuando está ella, no existimos nosotros. En rigor, no hay ninguna relación entre la sensación y la muerte. Justamente, en la medida en que la vida es, desde el prisma de Epicuro, el contexto de toda sensación posible, la muerte y la vida no pueden encontrarse. En consecuencia, la muerte no es real. En sus propias palabras, así pues la muerte no es real ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y, cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido ya. Desde un punto de vista práctico, no vivir no tiene nada de temible. ¿Por qué? Porque, cito, aquello que en su presencia no nos perturba, por ser privación de sensaciones, tampoco debería perturbarnos en su espera. Seguidamente añade que la opinión vulgar se equivoca al juzgar la muerte como límite de la vida, como privación de todo bien, algo que conduce a un estado de ansiedad que busca resolverse a través del deseo de inmortalidad, de una vida ilimitada. En oposición a esto, Epicuro subraya que, lejos de menguar la plenitud del presente vivido, la muerte lo potencia. Escribe: el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Y esto se refuerza mediante una revalorización del tiempo según su calidad, su carácter placentero, no según su cantidad, su extensión. Cito: y así como de entre los alimentos no escoge los más abundantes, sino los más agradables, del mismo modo disfruta no del tiempo más largo, sino del más intenso en placer. Finalmente, Epicuro exhorta a ejercer una continua meditación acerca de que la muerte nada es para nosotros. Sin el cumplimiento de esta tarea, las rectas opiniones que propone no aportarían ningún beneficio terapéutico. En cuanto al efecto terapéutico o liberador, este no consiste en ocultar el hecho de la muerte, ni tampoco en consolarnos ante su fatalidad. Bien por el contrario, la radicalidad de la muerte es asumida frontalmente, lo que equivale a permitirnos alcanzar el gozo, no sólo a pesar de que somos mortales, sino en cuanto lo somos. Sin lugar a dudas, las presunciones falsas acerca de la muerte conllevan a transitar el tiempo de la vida en carácter de espera,
a concebir el futuro como fuente de incertidumbre y de expectativa ansiosa, y esto implica evadirnos del presente y someter la existencia a la tristeza del diferimiento. De este modo, el gozo se nos sustrae en la medida en que deseamos la inmortalidad. En esta línea contrasta la figura del vulgo, al que inquieta la muerte, y la del sabio, que no ve mal ni en la vida ni en la muerte. Así el sabio ni desea la muerte como remedio, ni rehúye de ella como el mayor de los males. De ahí que sea torpe quien recomienda gozar de la juventud mientras se tenga y evadirse de los pesares de la vejez. No comprende que el placer puede reinar durante toda la vida. Los dos últimos elementos del tetrafármacon atañen a los placeres y a los dolores. Con respecto al placer, este se define de forma negativa como ausencia de dolor. Evidentemente, de esta definición deriva la imposibilidad de una afección intermedia entre el placer y el dolor, sea neutra o una mezcla, algo que le ha valido una serie de críticas por parte de los cirenaicos y de los discípulos de Platón. A este respecto, Epicuro propone una clasificación de deseos y sus límites. Esquemáticamente, plantea una división entre deseos necesarios, deseos naturales y deseos vanos. Los deseos necesarios son aquellos cuya satisfacción hace cesar el dolor. Dentro de estos distingue entre los deseos necesarios para la vida misma, aquellos incitados por el hambre y la sed, los deseos necesarios para la ausencia de malestar en el cuerpo, aquellos que refieren a la protección de éste contra las amenazas del medio, como la vestimenta, el albergue o mantener o recuperar la salud, los deseos necesarios para la felicidad, aquellos que liberan al alma de la inquietud, tales como la filosofía y la amistad. Por su parte, los deseos solamente naturales son, cito, aquellos que, si no son satisfechos, no rematan en el dolor, sino que tienen un apetito que es fácil de disipar cuando lo deseado es difícil de alcanzar o parece que puede obrar un daño. Se trata de aquellos deseos que solo varían el placer sin suprimir el dolor. En efecto, estos se dirigen al placer de los sentidos, vista, audición, tacto, sabor y olor, el deseo sexual y el deseo de belleza. Finalmente, los deseos vanos, ni naturales ni necesarios, son aquellos que transgreden el límite preestablecido por la naturaleza. De este tipo son los deseos que se orientan de manera insistente en la variación de los placeres hasta perderse en lo ilimitado. Ejemplos de estos son el lujo y el refinamiento en relación con los deseos necesarios, el erotismo y el virtuosismo en relación con los deseos solamente naturales, el afán de poder, de riqueza, de fama y de inmortalidad en relación con los deseos necesarios de la última clase. De forma complementaria, es preciso recordar que Epicuro distingue dos especies de placeres, vinculados con el cuerpo y con el alma. Al placer del cuerpo lo llama aponía, ausencia de padecimiento del cuerpo, y al placer del alma, ataraxia, ausencia de turbación. Si bien la distinción entre cuerpo y alma no remite a una diferencia sustantiva, tanto el cuerpo como el alma son considerados complejos compuestos de átomos, pueden surgir en la experiencia de la vida algunas divergencias entre ambos. Entre estas podemos señalar que el placer corpóreo es experimentado en el presente, a través de un estímulo placentero que, con su ausencia, se disipa. En contraposición, el alma puede prolongar el placer a todo el tiempo de la vida por obra del recuerdo, concentrando en el presente esa totalidad. En otras palabras, la carne solo sufre lo presente, mientras el alma lo pasado, lo presente y lo futuro, por lo cual los sufrimientos psíquicos son peores que los corpóreos. De esta diferencia entre los placeres se sigue también su definición de felicidad, de eudaimonía, como ausencia de dolor del cuerpo y ausencia de turbación del alma. De este recorrido se infiere que el placer es el bien primero y connatural, principio y fin
de una vida feliz. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que el placer es principio en tanto precede a toda representación y a todo proyecto, de modo tal que pone las condiciones para la actividad de la razón. El placer es también el fin al que toda vida apunta. Diógenes Laercio condensa con claridad esta idea. Escribe que los epicúreos, cito, afirman que hay dos afecciones, placer y dolor, que se asientan en todo ser viviente y que una les es propia o familiar y la otra extraña. A través de ellas son determinadas la elección y el rechazo. Por un lado, la búsqueda de placer apunta primordialmente a inscribir la vida en su totalidad dentro del marco del placer, y dentro de este marco determinar los placeres particulares en orden a ese fin general. Por el otro, al proponer una identificación entre placer y bien y entre dolor y mal, asigna a la búsqueda del placer el rol de criterio ético. Acerca de este punto cabe destacar que Epicuro no elabora una ponderación de los placeres en base al cálculo racional de sus consecuencias. Esto es algo que llevará a cabo el utilitarismo moderno. No propone un tipo de cálculo abocado a la maximización de los placeres, sino a trabajar sobre el hábito de la prudencia. Y esto se explica al tener en cuenta que, a pesar de que el placer es la única finalidad, no se trata de cualquier placer, como los placeres de los disolutos y crápulas, servirse de banquetes o gozar con jovencitos y mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que abstenernos de aquellos placeres que, a largo plazo, nos causan un trastorno mayor que el placer inmediato que nos brindan. Es por ello que Epicuro escribe: muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres si obtenemos un mayor placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Y en esta línea añade: cada placer, por su propia naturaleza, es un bien, pero no hay que elegirlos a todos. De modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. Según las ganancias y los perjuicios, hay que juzgar sobre el placer y el dolor, porque algunas veces el bien se torna en mal y otras veces el mal es un bien. Así, del conjunto de virtudes postuladas por Epicuro, como la honestidad o el respeto a lo justo, sobresale la prudencia como la virtud primera de la que se desprende y de la cual adquieren su carácter de virtud el resto. De este modo, la prudencia, phronesis, se erige como más valiosa que la filosofía y es comprendida como ciencia de la vida, como saber del límite, y consiste, fundamentalmente, en la capacidad para discernir lo que debe elegirse o rechazarse en vista del vivir placentero. Y el criterio que pone en juego radica en atender a la demanda originaria de la naturaleza, básicamente que el placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor, pero cuando no experimentamos dolor tampoco sentimos necesidad de placer. En suma, la prudencia no se acota a las circunstancias en las que ocasionalmente podríamos obtener placer, sino que implica una mirada más cuidadosa y abarcativa que evalúa los modos y los medios para proporcionar el máximo de placer posible y eliminar las causas de las mayores penas. De esta manera, no es posible disociar la vida placentera de la vida virtuosa. No es posible desarrollar una vida placentera, feliz, sin vivir al mismo tiempo con prudencia, de forma juiciosa, con honestidad o decencia y con respeto a lo justo. A propósito de esto, es menester aclarar el carácter de medios que le confiere a las virtudes para conseguir la felicidad. Sobre este punto, Diógenes Laercio dice: por causa del placer se han de escoger las virtudes, no por sí mismas, como la medicina, por causa de la salud. Por su parte, el cuidado prudencial, el correcto discernimiento general entre lo bueno y lo malo, tiene que ser ejercido de forma constante, como hábito en cada situación y en relación con cada objeto. No obstante ello, este hábito no basta para la consecución de la vida placentera.
La razón estriba en que toda decisión en torno a lo que hay que hacer o dejar de hacer debe inevitablemente tomar en cuenta al otro. Y acerca de esto, se recomienda evitar que las acciones sean feas o de tal calidad que la gente desee que pasen desapercibidas para los demás o que sienta vergüenza a causa de estas. Por el contrario, su conducta debe ser bella, caloz, susceptible de ser expuesta a la mirada de los demás. Asimismo, tiene que respetarse lo que establece la justicia, lo que implica, simultáneamente, un segundo modo de tener en cuenta a los otros y un efecto inhibitorio, para evitar el temor debido a la incertidumbre de poder escapar al castigo por las faltas cometidas. En pocas palabras, se alienta a no provocar daño en los otros y, precisamente, en esto consiste para Epicuro lo justo, en un cierto acuerdo de no dañar ni ser dañado, que funda la comunidad humana una concepción convencional, formal y eminentemente pragmática. Llegados a este punto, señala que la noción de autarquía o autosuficiencia se refiere a la capacidad de dar satisfacción por los propios medios a lo que es necesario para la vida y su plenitud. Se trata, sintetiza Epicuro, de servirse de poco, lo que equivale, en sus palabras, no a conformarse con poco, sino que, si no tenemos mucho, con poco nos baste. Esto es, atenerse a la naturaleza, limitarse a los deseos necesarios. No se apunta, por tanto, a defender un régimen ascético, sino a estar satisfechos en todo momento con aquello que nuestros propios medios nos pueden proveer y gozar más dulcemente lo mucho cuando ocasionalmente disponemos de ello, de manera tal que, cito, nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. En definitiva, se postula la total suficiencia de lo simple en la experiencia placentera, que no admite grados de aumento o de intensidad, sino solo variación. A pesar de ello, los epicúreos son blanco, incluso durante la vida de su maestro, de ser unos hedonistas groseros, una manada de puercos dedicados a los excesos del lujo, la molicie y el erotismo. Con todo, como ya mencionamos, la doctrina epicúrea no estimula ni convalida la búsqueda de todos los placeres posibles. Tal es así que Epicuro condena a los libertinos o disolutos, aquellos ávidos de placer, no por su afición al placer, puesto que ningún placer es en sí un mal, sino por la insensatez que les impide ver que ciertas cosas que les proporcionan placeres traen consigo más molestias que regocijo. Les imputa carecer del recto conocimiento de los placeres y los dolores. En consecuencia, el hedonismo epicúreo es inseparable del ejercicio virtuoso de la vida. A modo de síntesis del camino desandado, Epicuro ofrece una breve semblanza del sabio como hombre superior con juicio. Tiene opiniones piadosas respecto de los dioses. Se muestra tranquilo frente a la muerte. Sabe que es el bien de acuerdo con la naturaleza. Tiene clara conciencia de que el límite de los bienes es fácil de alcanzar y el límite de los males, por el contrario, dura poco tiempo y comporta algunas penas. Y se burla del destino. Sobre esto último señala que el destino no es algo absoluto, sino que algunas cosas suceden por necesidad, otras por casualidad y otras dependen de nosotros. A continuación, objeta que la necesidad es una causa irresponsable porque no se le pueden pedir cuentas por su operación, y su exclusividad desligaría a la gente de toda carga en relación con sus acciones y de las consecuencias que resultan de estas. A propósito del azar, menciona que se trata de una causa inestable en la medida en que depende de las disposiciones humanas y de las circunstancias. Por ello, no considera que la fortuna aporte a los hombres ningún bien ni ningún mal relacionado con su vida feliz. En consonancia con esto, advierte que es mejor guardar la sensatez y ser desafortunado que tener fortuna con insensatez. Lo ideal o preferible, desde luego,
es que el buen juicio prevalezca con ayuda de la suerte. Luego, defiende el principio de la libertad responsable como fundamento del carácter ético de la vida. En efecto, la causa que somos nosotros mismos es libre, no tiene otro amo, y por ello es pasible de reproche y de aprobación. Apretadamente, prefiere mantener la coherencia prudente de la recta deliberación a entregarse a los caprichos de la suerte. Con todo, ello no quita que el concurso de ésta favorece la realización práctica del buen juicio. Finalmente, el cierre de la carta contiene una exhortación y una promesa. La primera, que hace eco de la que fue proferida al comienzo, al sentar Epicuro en la necesidad de practicar y meditar continuamente los elementos del buen vivir, insta nuevamente a ejercer en todo momento el hábito de pensar en los preceptos desarrollados, en ajustar la vida a ellos en virtud del hábito mismo que trae a la existencia el tesoro de la serenidad. El epicúreo, así, deberá meditar sobre estos preceptos en el recogimiento consigo mismo y en compañía. En sus propias y hermosas palabras, estos consejos y otros similares, medítalos noche y día en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú, y así nunca, ni estando despierto ni en sueños, sentirás turbación, sino que por el contrario vivirás como un Dios entre los hombres, pues en nada se parece a un mortal el hombre que vive entre bienes imperecederos. Muchas gracias.